Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos y hermanas. Hoy es un privilegio una vez más que nuestro Señor nos ha concedido para poder estar juntos, salmodiando y glorificando el nombre de nuestro Señor y así aprender una vez más sobre su voluntad para con cada uno de nosotros. Es un privilegio que el Señor nos ha dado y vamos a aprovechar este bendito privilegio. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor nos llene de su gracia para que realmente podamos interiorizarnos en el Señor y que sea el Señor en nosotros por los siglos de la eternidad. El estudio de esta mañana es la santificación del templo de Dios. Para iniciar, vamos a hacer nuestra oración para que el Señor sea quien nos abre en esta mañana, quien nos acompañe y que nosotros podamos tener sabiduría e entendimiento para poder realmente llegar al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en las alturas de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor, la majestad sean para ti, oh bendito Dios, desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, te damos gracias por la semana que nos ha permitido pasar con bien. Nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha amparado, nos ha alimentado, tanto físicamente como espiritualmente. Y nos ha dado el privilegio en esta mañana de estar delante de ti. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito desde ahora por los siglos de los siglos. Padre, ahora vamos a escudriñar tu santísima palabra. Te pedimos, oh bendito Dios, seas tú enseñándonos tu voluntad para con nosotros en esta mañana. Seas tú abriendo nuestro entendimiento. Seas tú dándonos sabiduría, inteligencia, para poder discernir claramente lo que tú tienes para nosotros. Ayúdenos, oh bendito Dios, a sumergirnos en ti, para que realmente tu gracia sea efectiva en nosotros para tu honra y tu gloria. En esta mañana te pedimos que nos llene de tu Santo Espíritu y que no seamos nosotros quienes hablamos, sino seas tú en nosotros para tu honra y tu gloria. En tus manos nos encomendamos. Guíanos, oh bendito Dios, a toda tu verdad. Y sobre todo, que estas verdades puedan hacerse efectivas en nuestras vidas y así podamos ir preparándonos día a día para el gran encuentro contigo en gloria. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu santo Hijo. Amén. Estamos estudiando la santificación del templo. Habíamos dicho el domingo pasado que somos el templo de Dios, la morada de Dios, donde realmente
el Señor quiere habitar, quiere que vivir, quiere que morar. Entonces, como su templo, como su casa, es necesario que esta casa esté limpio, esté purificado, esté santificado para realmente disfrutar el gozo de su presencia. Entonces, al leer 2 de Corintios, el capítulo 7, el verso 1 nos dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto significa, como tenemos este grandísimo privilegio de llamarnos el templo, la casa o la habitación del Señor, entonces debemos limpiarnos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad nuestra en el temor de Dios. Habíamos hablado cuáles son las tales promesas que nos ha dado nuestro Dios para motivarnos a santificarnos de carne y de espíritu para poder perfeccionar la santidad en su temor. Habíamos leído 2 de Corintios, el capítulo 6, verso 16 al 18, que reza así: y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire bien eso. Como nosotros somos su templo, ¿cierto? El Señor lo que quiere es habitar en medio de nosotros. Es vivir en nosotros y con nosotros para su honra y su gloria. Entonces, con tal privilegio, nos dice, verso 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto significa, tenemos que apartarnos de la corrupción que hay en el mundo. Tenemos que alejarnos de la perversión que hay en el mundo para no contaminarnos tanto físicamente como espiritualmente. Porque todo lo que hay en el mundo es suciedad. Y nos dice, al apartarnos de todo eso, entonces yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Es decir, ya nosotros podemos entender realmente en qué consiste ser hijos e hijas de Dios. No es porque la gente que dice Dios es mi padre y que realmente es su padre. No es porque la gente nombra a Dios y eso es realmente así. No, el Señor sí nos dice, son sus hijos, son sus hijas, solamente, únicamente los que son su templo, los que son su morada. Por esa razón, el Señor Jesucristo había dicho, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. La persona que acepta al Señor Jesucristo como su Redentor y su Salvador y acepta de que el Espíritu Santo llega a su vida, entonces es hijo de Dios. Y como tal, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de la corrupción del mundo. Apartarnos de las inmundicias.
y no tocar absolutamente nada, porque ya el Señor nos había dicho, el que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo son enemigos de Dios. Ahora nosotros podemos entender realmente qué significa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa ser su templo, su morada, su habitación, y el Padre y el Hijo viene y mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Eso es realmente lo que significa ser hijos e hijas de Dios. Esos son los tales promesas maravillosas. Esos son tales promesas grandiosas que el Señor nos ha dado. Entonces, teniendo estas maravillosas promesas de que somos el templo, la habitación y la morada del Señor, el Señor viene y vive en nosotros y somos sus hijos para su honra y su gloria. Y en el segunda de Pedro, el capítulo 1, habíamos leído también, segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mire bien eso. El propósito es que seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, llegamos a tener participación de la naturaleza divina. Estamos diciendo, el Señor, a través del Señor Jesucristo, su Santo Hijo, ha hecho una nueva creación, una creación divina humana. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de ser partícipes de la naturaleza divina. Por esa razón, esta nueva creación es divino humano. Esa naturaleza es Dios hecho humano, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros, al tener al Señor Jesucristo en nosotros, nos convertimos en hijos de Dios y somos participantes de esta hermosísima naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción. Tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora sí, podemos entender, somos el templo de Dios. El Señor Jesucristo y Papito Dios vienen y moran en nosotros. Y al morar ellos en nosotros, somos sus hijos y tenemos la naturaleza de ellos. Tenemos la vida de ellos. Significa lo que aparentemente estamos viendo no es. Hay algo más maravilloso, hay algo más grandioso, hay algo más santo que está sucediendo en medio de este cuerpito. Porque la presencia de Papito Dios, la presencia del Señor Jesucristo se hace efectivo en este templo. Entonces somos parte de la divinidad. Nos hace participantes de su naturaleza. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Y esto nos convierte en hijos de Dios. No son hijos los que dicen que son hijos, si esto no suceda. Si no se convierten en el templo de Dios, si el Espíritu de Dios no mora, entonces todos aquellos que dicen que Dios es su Padre y ellos son sus hijos, se están engañándose.
Y ahora bien, como el Señor Jesucristo vive en su templo, Papito Dios vive en su templo, el Espíritu Santo vive en su templo, entonces tenemos la naturaleza divina. Por esa razón, debemos limpiarnos de toda contaminación. Y así el Señor nos llama hijos y nosotros le llamamos Padre nuestro. Ese es lo real. Y así, teniendo ese grandísimo privilegio, teniendo esta grandísima oportunidad, entonces nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que realmente el Señor nos ha llamado, a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, porque somos sus hijos, porque somos su templo, porque somos su habitación, porque somos su casa. Su casa debe permanecer sin contaminación. Ahora, ¿qué significa limpiarse? Romanos, el capítulo 7, verso 22 al 24. Romanos 7, verso 22 al 24. Mire que nos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, todos los esfuerzos que tenemos que hacer se ha resultado en vano porque hay una ley de pecado que mora en este cuerpo y que nos hace cada día estar en lucha, estar en batalla con nosotros mismos. Entonces, el verso 4 sí dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién realmente me salvará de este peso de que la maldad, de que el pecado mora en ese cuerpo y que tengo que libertarme de todo el pecado que mora en el cuerpo? ¿Cómo eso puede hacerse? Porque si no es así, no podremos ser la casa de Dios. Entonces, Filipenses, el capítulo 2, verso 12 y 13, Filipenses, el capítulo 2, verso 12 y 13, nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire bien, tenemos que preocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No podemos darnos rienda suelta para ensuciar, para destruir, para acabar con ese templo, sino al contrario, como somos el templo de Dios, del Dios vivo, entonces debemos preocuparnos, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, nuestro trabajo es ocuparnos en nuestra salvación. Nuestro deber es ocuparnos en nuestra salvación. No es lisonjearnos
haciéndonos creer que somos más o menos buenos y que más o menos hacemos cositas buenas y que más o menos entonces estamos siendo cambiados. No, no es una cuestión de hacer esfuercito, no es una cuestión de estar tratando, sino es una cuestión si queremos que el Señor habite en nosotros, si queremos ser el templo de Dios, indefectiblemente tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Por ende, la tarea de nosotros no es conseguirlo del mundo, no es tratar de obtenerlo del mundo, sino nuestra tarea es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor para la honra y la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo en este momento. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo yo no puedo santificarme a mí mismo? ¿Cómo yo no puedo hacer lo que es bueno? Porque todo lo que hago es tratando de hacer, entonces preocuparme en mi salvación con temor y temblor significa reconocer y aceptar que el Señor es quien produce el querer y el hacer conforme a su voluntad, y que todo nuestro deseo es pedirle al Señor día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, año tras año, que sea Él que realice su obra de santificación en nosotros. Ese es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Pedir al Señor que realice su obra en nosotros. Pedirle al Señor día a día que mata la carnalidad. Pedirle al Señor que destruye la carnalidad y que nos aparte del mundo y con toda su contaminación. Que nos aparte del mundo con todo lo indebido y que realmente nos concentremos es que somos la casa de Dios y guardamos esa casa solamente para Él. No permitir que esta casa sea contaminada. Eso es lo que nos está diciendo ahí, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, nuestra súplica tiene que ser: Señor, haz en nosotros lo que tú quieras. Haz de nosotros lo que tú quieras. Honra, oh bendito Dios, tu presencia en nuestra vida. Honra tu nombre en nuestra vida. Eso es lo que realmente el Señor nos está diciendo. Él es quien limpia su casa. Y nosotros debemos desear que seamos limpios, que estemos limpios para Él venir y morar y habitar. Eso es lo que Él nos está diciendo. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 22, nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mire bien cómo nos purificamos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón.
Oh sí, ahí está la forma de santificarnos para Dios. La forma de guardar esta casa pura, limpia, sin mancha, para que sea la habitación del Dios vivo, para que el Señor Jesucristo y Papito Dios venga y more, para que Papito Dios sea realmente nuestro papá. Entonces debemos apartarnos de la inmundicia del mundo. Debemos salir de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré, que es lo que ha dicho el Señor. Apartarnos del mundo, no desear el mundo, no amar el mundo, sino al contrario, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No nos interesa lo que está sucediendo en el mundo, no tenemos nada que ver, porque nuestra patria, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde realmente tenemos que ir a vivir con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Entonces, aquí nosotros lo que realmente tenemos que hacer es, habiendo purificado vuestras armas por la obediencia a la verdad, la obediencia al Señor Jesucristo, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal, no fingido, no un amor hipócrita, no un amor que se da palmadas en el hombro, cuando realmente en la mente se está pensando maldad, perversidad, se está llevando una vida de hipocresía. No, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ese es lo que realmente dice que somos hijos de Dios. Porque somos fieles. Porque somos amorosos. Y nuestro amor no es aparente. Nuestro amor no es un amor fingido. No es un amor hipócrita. No es un amor falso. No es un amor engañoso. No es un amor que se presenta, pero cuando realmente lo que hay en el corazón en contra es perversidad y maldad e hipocresía. No, un amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y así nos limpiamos. El Señor nos va limpiando de toda esta contaminación de carne. Porque la hipocresía es el argumento del mundo. El odio es el argumento del mundo. La rabia es el argumento del mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, y que estamos siendo santificados día a día por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, como la casa y la morada de nuestro Dios, entonces el amor brota de nosotros. No hacemos esfuerzos para amar y no tenemos que fingir nada, porque todo nos brota porque nos amamos los unos a los otros entrañablemente, de corazón ¿qué? Puro, no corazón perverso y maligno. Ese es lo que el Señor nos está diciendo. Limpiémonos. Marcos 11, verso 15 al 17. Marcos 11, verso 15 al 17. Mire bien qué dice el Señor. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas,
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No podemos permitir que este templo, que esta casa, sea casa de ladrones. No podemos profanarlo. ¿Por qué razón el Señor sí dice que casa de ladrones? Por la avaricia. La casa se contamina por todas las cosas indebidas que se utiliza el cuerpo para hacer. Nosotros, como templo de Dios, como casa de Dios, como habitación de Dios, no vamos a permitir ni podemos permitir que la casa sea contaminada por absolutamente nada. Porque debemos tener un corazón puro. No hay que olvidar. Solamente el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Por esa razón, esta casa tiene que ser santificada, purificada, para que el Señor Jesucristo venga con su Padre y ellos dos deben hacer morada en nosotros. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál debe ser nuestro anhelo? ¿Cuál debe ser nuestro suspirar? ¿Cuál debe ser nuestro querer? De que el cielo venga y mora en nosotros. Eso realmente es lo que necesitamos entender, es lo que necesitamos comprender. Primera Timoteo, el capítulo 6, verso 12. Primera Timoteo, el capítulo 6, verso 12, sí dice, mire bien lo que nos dice. Voy a leer a partir del verso 11 para caer en el verso 12. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Como hijos de Dios, como templo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que huir de la maldad que está en el mundo. Tenemos que huir de todo lo que nos puede contaminar, tanto con todos los sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Todo eso que son instrumentos, que son caminos donde la contaminación del mundo, la abominación en el mundo puede entrar. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea Él cubriendo todas estas cosas para que el templo no sea contaminado. Por esa razón nos dice, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que huir. Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh hija de Dios, mas tú, oh hijo de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, mire bien, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Habíamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Entonces, no vivamos una vida vana.
Es necesario entender eso. Es necesario de alejarnos de todas las cosas que contaminan en el mundo. Mire bien, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Todas las cosas que vemos en el mundo, que nos gusta y que queremos, debemos estar preocupados con temor y temblor en nuestra salvación, pedirle al Señor que Él haga su obra en nosotros, porque lo único que anhelamos es la presencia de Él en nuestra vida para su honra y su gloria. Eso es lo que realmente el Señor quiere que tú y yo entendamos en esta mañana. Es necesario. Romanos 8, verso 37. Romanos, el capítulo 8, verso 37, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas tenemos que salir ¿qué? Más que vencedores. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo ya venció el mundo. Y con todas sus cosas. Y su victoria es nuestra victoria. Debemos aferrarnos a esta victoria. No podemos permitir que este templo sea ensuciado, ni de pensamiento, ni de acto. Cuidar la casa de nuestro Dios es nuestro privilegio de saber que el cielo quiere morar en nosotros. Es la mayor bendición que un ser humano puede tener, saber que Él es la casa de Dios, Él es el templo de Dios, Él es donde Dios quiere vivir. Hoy en día la gente quiere tener a Dios en X o Y lugar. Quieren tener a Dios al lado. No, Dios no quiere estar al lado. Dios quiere estar dentro de ti y dentro de mí. Ese es lo que Él quiere. Entonces, ese templo, esta casa, esta habitación, esta morada tiene que ser limpio, tiene que ser santificado, tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado para que realmente esta presencia divina puede hacerse efectiva. Y al hacerse efectivo la presencia divina, entonces somos participantes de la naturaleza divina. Somos elevados a hijos e hijas de Dios para su honra y su gloria y para fortuita de nosotros. Eso es lo que realmente el Señor quiere. Efesios, el capítulo 6, verso 10 y 11. Efesios, el capítulo 6, verso 10 y 11. No dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué debemos hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que agarrarnos, tenemos que aferrarnos, tenemos que amarrarnos, no permitir que nada ni nadie nos haga dudar de nuestro Señor, porque Él es el Dios todopoderoso. Aferrarnos, que ahí, saber que Él es
Y nosotros, si estamos en Él y Él en nosotros, entonces seremos para su honra y su gloria. Y vestirnos de toda, mire bien, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabemos que perfectamente en este momento, mire bien eso, en este momento, hace mucho, Satanás se hace pasar por Cristo. Es decir, sabemos en este momento muchos ángeles de demonios predican el evangelio y se hacen pasar por ministros del evangelio. Entonces, como esto está sucediendo, debemos revestirnos de todas las armaduras de Dios para poder rechazar, para poder combatir, para poder vencer al diablo en todas sus acechanzas. Hermanos, no es momento de volvernos ingenuos, no es momento de hacernos el ingenuo. Entonces se acepta a todo mundo y se cree todo que habla de la Biblia. Ese es hijo de Dios. No, eso es mentira. Son hijos de Dios solamente, únicamente los que son su templo, su morada. Todos aquellos que le permiten vivir en ellos son hijos de Dios y como tal nos revestimos de toda la armadura del Señor. Y así podemos vencer. Porque si no es así, nos vencerán y seremos engañados. Por esa razón, este cuerpo, este templo, que eres tú, que soy yo, debemos cuidar este templo. ¿Cómo lo cuidamos? Pedir al Señor, clamar de día y de noche, para que el Señor santifique su casa, para que el Espíritu de Dios nos santifique para la honra y la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Y así, mire bien, y así Dios será nuestro Padre y nosotros sus hijos para su honra y su gloria. Y así también somos participantes de la naturaleza bendita y gloriosa de nuestro Señor y de nuestro Dios. Por esa razón tenemos que limpiarnos de todas estas cosas. Ese es lo que se limpia. Ahora, de toda contaminación de carne. Ya la vez pasada habíamos hablado de la contaminación de carne, pero lo vamos a leer una vez más aquí en Gálatas, el capítulo 5, verso 19 al 21. Gálatas, el capítulo 5, verso 19 al 21. Si nos dice, manifiestas son las obras de la carne. Cuando se está hablando de limpiarse de todo lo de la carne, de la contaminación de las obras de la carne, mire de qué nos están hablando. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nadie que es
que tiene celoso de los demás, nadie que tiene envidia de los demás, nadie que tiene que se emborracha, nadie que es homicida o patricida o matricida, nadie que tiene enemistad, nadie que practica la hechicería, la brujería y todas las idolatrías en todas sus formas, ninguno de ellos entrarán en el reino de Dios. Ninguno de ellos puede atreverse a decir que son hijos de Dios. Ahora bien, el ser humano es atrevido. Ellos lo pueden decir, pero no lo son. Lo pueden decir, pero no lo son. Entonces, el Señor nos dice, debemos limpiarnos de la contaminación de la carne. No, el Señor no quiere que nos engañemos. Romanos, el capítulo 1, verso 31. Romanos, el capítulo 1, verso 31. Nos dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Nadie de estos entrarán en el reino de Dios. Y nosotros, tú y yo, como hijos del Señor, estas cosas no pueden estar en nosotros, porque nosotros somos la casa de Dios, la habitación de Dios, la morada de Dios. Debemos ser limpios, debemos estar limpios para que la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Padre eterno, Dios todopoderoso y de su Santo Espíritu pueda morar, y así somos de ellos y ellos son de nosotros. Nos volvimos a ser uno solo. Ese es el propósito real del Señor. ¿Están entendiendo? ¿Comprendido? Porque eso es lo que realmente nosotros necesitamos entender. Si estas cosas moran en nosotros, dice que no somos hijos de Dios. Por más que tratemos de llamarnos hijos de Dios, por más que tratemos de decir Dios es nuestro Dios, por más que clamemos, pero no es así. Y no será así. Porque somos hijos de Dios cuando realmente somos su casa, somos su habitación. Es decir, estamos siendo muy claros. Cuando nacimos de nuevo. Ese es lo que nosotros tenemos que entender. Y es lo que realmente al Señor le interesa. Y es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y que nosotros podamos entender. Mateo 5, verso 32. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, verso 32? Mateo 5, 32 nos dice, pero yo os digo, mire bien eso, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que se case con la repudiada comete adulterio. Nosotros los hijos de Dios, el adulterio no puede estar en nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. La inmundicia, que es la impureza, segunda de Corintios 12, verso 21. Segunda de Corintios 12, verso 21. Segunda de Corintios 12, verso 21 dice que cuando duerma me humille Dios entre vosotros y quizá
tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un corazón puro. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir la pureza. Nosotros como hijos de Dios debemos ser la pureza. Porque Dios es puro, Dios es santo. Si tenemos su naturaleza, si somos participantes de su naturaleza, debemos ser santos, puros, para la honra y la gloria de Él. Y de igual forma, nosotros no podemos ser hechiceros. No practicamos la hechicería. Hay algo que quiero compartir con ustedes para que entiendan hasta dónde lleva la hechicería. La palabra hechicería es en griego pharmakeia. Pharmakeia. Yo creo que ya ustedes están entendiendo. Pharmakeia, que es igual a veneno, porción mágica, administración de droga, brujería. Esto es lo que se llama realmente pharmakeia. Pharmakeia, que es la hechicería. Sorprendente, ¿eh? Muchos que dicen ser hijos de Dios se aficionan a los fármacos. Muchos que dicen ser hijos de Dios se aficionan a administración de drogas y pasan todo su tiempo, pero ninguno entiende que esto es parte de la hechicería y de la brujería. Ustedes no han preguntado por qué razón todos los fármacos, todas las medicinas llevan nombre latín que nadie entiende. Nadie se ha preguntado eso. Debemos aferrarnos. Debemos echar mano de la vida eterna. Debemos aferrarnos al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro médico. Él es nuestra salud. Él es nuestra EPS. Él es lo que realmente necesitamos. Muchos me dirán en ese momento, entonces uno con enfermedad, entonces, ¿sabe por qué hay enfermedad? ¿Saben qué significan las enfermedades? Las enfermedades no son nada más, nada menos, sino pecado. Esas son las enfermedades. Hemos entendido, hay que aprender a convivir con las enfermedades. Como están diciendo, tenemos que aprender a convivir con coronavirus. Espíritu inmundo, espíritu de muerte. Coronavirus es espíritu de muerte. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos convivir con. Porque significa aceptar. Pero para no convivir con, ¿qué debemos hacer? Echar mano de la vida eterna, echar mano del Señor Jesucristo para poder combatir, para poder vencer vencer todas las acechanzas de Satanás. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Si tenemos su naturaleza, si somos su casa, si somos su templo, si somos su morada, ¿dónde va a aparecer estas cosas para abrumar este templo? Porque Dios, al hacerse presente en su templo, Jesucristo es vida. Papito Dios es vida. Jesucristo es salud.
Ustedes no veían quién lo tocaba a él, se vivificaba. Quien quiera que él tocaba, se vivificaba. Con quien quiera que él hablaba, que él daba una orden, se vivificaba, se santificaba. Y ahora, porque muchos que dicen ser hijos de Dios están abrumados de tantas estas cosas y siguen clamando que son hijos. ¿Dónde está la vivificación? Si el espíritu de aquel que levantó al Señor Jesucristo de los muertos mora en vosotros, ciertamente vivificará vuestro cuerpo mortal. Somos el templo de Dios, su morada, su espíritu vive en nosotros. Entonces, ¿dónde saldrán las enfermedades? ¿Dónde? ¿Practican qué? La hechicería. Hechos 19, verso 19. Hechos 19, verso 19. ¿Qué nos dice? Nos dice así. Escribió también a Hechos 19, verso 19. Hechos 19, verso 19. Nos dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ellos cogieron sus libros de hechicería, sus libros de magia, sus libros ellos los quemaron, los botaron lejos de ellos, con tal de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor, su Dios, con tal de volverse el templo de Dios, la morada de Dios. Se deshicieron de todas estas cosas que contaminaban el cuerpo. Apocalipsis 21, verso 8. Apocalipsis 21, verso 8. Nos dice: pero, mire bien eso, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Están entendiendo por qué el Señor si nos dijo queremos limpiarnos de toda la contaminación de la carne? De todo lo que hemos leído en Gálatas el capítulo 5, versos 19 al 21, tenemos que limpiarnos de todo eso. ¿Por qué? Porque todos ellos van a arder en el lago de fuego con azufre. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, permaneceremos con Él por los siglos de la eternidad. Capítulo 9, verso 21 del mismo Apocalipsis. Apocalipsis 9, verso 21 nos dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. De todo eso, nosotros como hijos de Dios tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos. Apocalipsis 18, verso 23, nos dice, 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirían más de ti, porque tus mercaderes
eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Por esa razón, tú y yo, si queremos ser la casa de Dios, si queremos ser su habitación, todas las obras de la carne tienen que apartarse, tienen que estar lejos, lejísimo de nosotros. Porque somos su casa, porque somos su habitación, porque somos su morada, porque somos realmente donde el Señor quiere vivir. El Señor no quiere otra cosa de ti y de mí, sino que tú y yo seamos donde realmente Él mora. Por esta razón, en ese tiempo, es un privilegio de poder hacer de ti la casa de Dios, la habitación de Dios. Ya no tiene a los hombres que le venden tantas ideas falsas, tantas mentiras, ya está confiscado en su casa por el coronavirus. Es una oportunidad de realmente reconciliarnos con nuestro Dios, de buscar realmente a Él, de poder estar en contacto directo con Él. Porque ese ha sido siempre el deseo de nuestro Señor, que seamos su pueblo y Él nuestro Dios, que seamos sus hijos y Él nuestro Padre, que seamos su casa y Él, el Dios Todopoderoso, que mora, que habita, que vive en su casa para su honra y su gloria. Por esta razón tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne. Ya hemos visto toda la contaminación de carne. Ahora tomamos contaminación de espíritu. Nadie pensaba que el espíritu se contaminaba también, pero ahí que nos dice, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. ¿En qué consiste? Marcos 7, verso 15. Marcos capítulo 7, verso 15. Marcos 7, verso 15 nos dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que le contamina. Los malos pensamientos, los malos deseos. Esto es lo que realmente nos contamina. Verso 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. La escritura no puede ser más clara. Por esa razón, limpiarnos de lo carnal y de lo espiritual, del espíritu, porque todas estas cosas que brotan en la carne salen directamente desde acá. Ese es el hombre. Segunda de Corintios, el capítulo 10. Segunda de Corintios, el capítulo 10, verso 3 al 5.
Segunda de Corintios 10, verso 3 al 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire bien eso. Aunque andamos en la carne, aunque aquí somos humanos, estamos caminando, nos tratamos los unos a los otros, somos humanos, pero no militamos, es decir, no vivimos en la carne, ni según la carne. ¿Por qué? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Andamos en la carne, pero no vivimos conforme a la carne, sino todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer, tiene un solo propósito: honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios. En todo lo que tenemos que pensar, tiene un propósito: honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por esta razón, no vivimos carnalmente. Sí, estamos en la carne, somos humanos, pero no vivimos como humanos. Estamos en este mundo, sí, es verdad, pero no somos de este mundo. Estamos anhelando por nuestra patria, estamos anhelando a nuestro país, estamos anhelando al cielo. Por esa razón, desde aquí queremos que el cielo viva en nosotros. Así estamos viviendo el cielo hasta que el Señor Jesucristo retorne para llevarnos realmente a casa por los siglos de los siglos. Aleluya y amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y es lo que el Señor sí nos dice. Y ahora sí nos dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestra santidad se perfecciona en el temor, no en el miedo. No están diciéndonos aquí el miedo. No, la palabra temor no significa miedo. La palabra que temor en hebreo es yirha. Yirha, que significa servicio, adoración. Es decir, podemos transliterarlo así: perfeccionando la santificación en el servicio a Dios, en adoración a nuestro Dios, en entrega incondicional a nuestro Dios, no en el miedo. Porque el amor echa fuera el miedo. Porque somos el templo de Dios, ya no hay miedo, sino al contrario, estamos para el servicio de nuestro Dios. Donde quiera que vayamos, ahí está nuestro Dios, porque somos el templo de nuestro Dios. Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Por esa razón, Él y nosotros somos uno. Por esa razón, tenemos participación de la naturaleza divina de nuestro Dios. Por esta razón, Él nos llama ¿qué? Sus hijos. Ahora bien, ¿cómo tenemos que perfeccionar esta santidad? ¿Qué significa palabra perfeccionar? Perfeccionar es hipeteleo, en griego, hipeteleo.
que significa cumplir, realizar, completar. Y peteleo, cumplir, realizar, completar. Es decir, nuestra santificación se vuelve completo. Se realiza en el temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios por medio de la obediencia. Eso es lo que realmente nuestro Señor quiere que nosotros entendemos. Es necesario entender. Mateo 5, verso 48. Muchos sí lo saben de memoria. Mateo 5, 48. Lo recitan. Pero el asunto no es saber de memoria. El asunto no es recitar. No, sino el asunto es vivir. Vivir. Mateo 5, verso 48. ¿Qué nos dice? Sed pues. Mire bien, es una orden. Sed pues. El verbo sed es el verbo ser imperativo. Sed es una orden. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos entender que el Señor no nos dice ser mediocres, ser más o menos, ser casi sus hijos, ser de pronto sus hijos, ser de pronto, ser más o menos amoroso, ser más o menos, tener más o menos un poquitico de fe, ser un poquitico obediente. No, sed obediente. Sed perfecto, sed santo, sed correcto, sed justo, sed amoroso. Esa es una orden. Significa, el Señor no espera menos que eso. Todos los que dicen es que estamos tratando, es que soy un poquitico hipócrita, falso, se está engañando a sí mismo, porque es un asunto de ser o no ser. Nosotros no podemos engañarnos, no podemos lisonjearnos, porque nos llevará a la condenación. Porque el Señor quiere que tú seas perfecto como Él es perfecto. Perfecto en amor. Su amor tiene que ser sin fingimiento, sin hipocresía. Eso es su amor. No es que yo amo, pero yo dudo de. Yo amo, yo señalo. No, hipócrita se llama eso. Amar es sin fingimiento, completo. Actuar de corazón. Es que yo amo, pero yo voy a pensar. Yo amo, yo voy a analizar. Yo amo, yo voy... Mentira, nos estamos engañándonos. Sed perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios es justo. El Hijo de Dios es justo. Tú y yo, como hijo de Dios, tenemos que ser justos. Dios es santo. Tú y yo, como hijo de Dios, tenemos que ser santos. Dios es puro. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser puros. De lo contrario, no somos, ni lo conocemos, ni lo habíamos visto. Porque realmente el Señor quiere que tú y yo seamos para la honra y la gloria de Él. Esto es lo que tenemos que entender. Y es lo que realmente el Señor está demandando de nosotros. Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro, el capítulo 3,
verso 18. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro 3, verso 18, nos dice así: antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es necesario nosotros entenderlo. Es necesario vivir como hijos de nuestro Dios, hijos de nuestro Padre eterno. Por esa razón, Él es Padre. Padre tiene hijos. Padre es santo, Hijo es santo. Padre es justo, Hijo es justo. Padre es bueno, Hijo es bueno. Padre es verdad, Hijo es verdad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Efesios, el capítulo 4, verso 24. Efesios 4, verso 24. Nos dice: vestíos del nuevo hombre. Mire bien eso. Vestíos del nuevo hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire bien eso. ¿Creado qué? Creado en el Señor, porque el Señor nos creó, nos vistió de un nuevo hombre. Somos un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura, y por ende vivimos para la honra y la gloria del Dios que nos ha creado para Él y para su honra. Vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creado según Dios, no según los hombres, no según la carne, no según papá y mamá, no según los hombres, no, creados según el Señor, en la justicia y santidad de la verdad. Es eso que se llama ser perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Filipenses, el capítulo 3, verso 12 al 14. Filipenses 3, verso 12 al 14, nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también llamado, asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Olvidando qué? Lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Acepté al Señor Jesucristo como mi Redentor y Salvador. El cielo está delante mío. Yo me proyecto hacia adelante, hacia mi Señor, hacia mi Dios, hasta la nueva Jerusalén, hasta el cielo. Yo me proyecto es hacia allá, y todo se quedó atrás.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer como hijo de Dios, como su templo, como su morada, para que el Señor venga y reine en este templo, reine en esta casa, gobierna su casa. Eso es lo que realmente nosotros debemos comprender. Eso es lo que realmente nosotros debemos buscar. Que el Señor reine en su casa. Romanos el capítulo 3, verso 20. Romanos el capítulo 3, voy a leer el verso 20 que nos dice, ya que por las obras, mire bien eso, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora verso 28 si nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. El Señor Jesucristo me declara justo. El Señor Jesucristo me hace justo porque Él murió por mí y yo lo abrazó a Él, me aferró a Él y lo tengo como supremo en mi vida. Entonces la justicia de Jesús se pasa a mí. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que tú sepas. Ese es lo que el Señor Jesucristo quiere que tú entiendas. Ese es lo que el Señor Jesucristo quiere que tú vivas. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es lo que el Señor quiere. Y en eso nos está llevando. Porque si somos su casa debe ser santo. Si somos su casa debe ser verdadero. Si somos su casa debe ser puro, porque Él es puro, Él es santo y Él no vive en cosas sucias. Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 4. Una vez más lo volvemos a leer, a repetir, para que ese les queda grabado en la mente, en el corazón, y que cada día se levanten y deben pensar en ello, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Qué maravilloso! Ya nosotros, los que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, no somos pobres, miserables mortales, sino no. Al nacer del Señor Jesucristo, somos participantes de su naturaleza divina, habiendo que huido, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los malos pensamientos, de los malos deseos. Eso es lo que realmente el Señor nos ofrece. Romanos 6, verso 4. Romanos, el capítulo 6, verso 4, nos dice, Romanos 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva para la honra y la gloria de nuestro Dios. Es eso que se llama hijos. Es eso que se llama ser hijos. Es eso que se llama ser templo. Antes éramos templo de la fornicación, templo de mentira, templo de engaño, templo de avaricia, templo de todo lo que hay en el mundo para hacerse. Pero ahora que somos del Señor Jesucristo, somos su templo para su honra y su gloria, y todo lo que Él es, su naturaleza, se pasa a nosotros para que vivamos como tal. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Sed correcto como vuestro Padre Celestial es correcto. Sed justo como vuestro Padre Celestial es justo. Sed amoroso como vuestro Padre Celestial es amoroso. Esto es lo que realmente tenemos que lograr, es hasta donde realmente tenemos que alcanzar. Lo otro que nos dicen no es verdad. No es verdad. No es verdad. Fuera de estas cosas, no hay otra cosa. Es necesario entenderlo. Es necesario comprenderlo. Primera de Pedro 1, verso 15. Primera de Pedro 1, verso 15. Nos dice. Primera de Pedro 1, verso 15. Nos dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? No en casi, no, sino en toda vuestra manera de vivir. Ese es lo que nosotros tenemos que alcanzar. Es lo que realmente es correcto. Es lo que realmente es verdadero. Es lo que realmente es justo. Es lo que realmente es loable. En toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santo como nuestro Padre eterno es santo. Segunda de Corintios, el capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios, el capítulo 3, verso 18, nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplándolo a Él, cada día somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria. Nos vamos avanzando a medida que el Señor nos va concediendo el privilegio en este mundo de un día más. Nos vamos contemplando al Señor y somos transformados poco a poco para su honra y su gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Están entendiendo el asunto? Segunda Timoteo, el capítulo 3, verso 5. Segunda Timoteo, el capítulo 3, verso 5. El Señor nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. A estos que evitad, huir de todos los que no quieren vivir la vida espiritual.
Los que no quieren ser el templo de Dios, tenemos que huir de ellos. Los que tienen apariencia de la piedad, es decir, los que son hipócritas, huir, escaparnos, porque estos no pueden ser nuestra compañía, porque nosotros tenemos que vivir como el Señor Jesucristo vivió. Por esa razón, en San Juan el capítulo 17, San Juan 17, verso 17, el Señor nos dice, mire bien, que eso nos queda grabado. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo es nuestra ¿qué? Santificación. Echémosle la mano. Aferrémonos a Él. Y Él hará lo que realmente tiene que hacer en nosotros para su honra y su gloria. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 22. Nos dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. No hay espacio para nosotros ser hipócritas. No hay espacio para ser fingidos. No. En vez de eso, no debemos engañarnos. El que quiere ser lo contrario debe entender que ya todo está perdido si quiere ser lo contrario. Pero a todos los que amamos al Señor, que queremos que el Señor esté en nosotros y nosotros en Él, que queremos ver su rostro, que queremos adorar a nuestro Padre eterno, a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos, entonces nos dice así. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 13. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mis queridos hermanos, como casa de Dios, como templo de Dios, debemos ser santificados. Y nuestra santificación se llama el Señor Jesucristo. Aferrémonos a Él y así seremos santos como Él es santo. Que todas esas cosas nos queden grabadas en nuestro corazón. Que podamos vivir solo por Él y para Él. Y que Él en nosotros y nosotros en Él por los siglos de los siglos. Que el Señor nos ayude a vivir para su honra y su gloria en toda nuestra manera de vivir. Mis queridos hermanos, inclinamos nuestro rostro para orar. Padre bendito, cuya tu morada es en las alturas de los cielos, la alabanza, la honra, la gloria, el loor y la majestad sean para ti desde ahora por los siglos de la eternidad. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta mañana por aconsejarnos a huir de todas las inmundicias del mundo y a vivir solo por ti y para ti. Ayúdenos, oh bendito Dios, seas tú santificándonos, porque tú eres nuestra santificación. Ayúdenos a amarte, a vivir solo por ti y para ti. En tus manos nos entregamos
cumpla, oh Dios, tu voluntad en nosotros. Haz de nosotros tus hijos para tu honra y tu gloria. Y venga, oh Padre, a morar en tu templo desde ahora por los siglos de la eternidad. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos ayude. Que seas tú en Él y Él en ti, desde ahora, por los siglos de los siglos. Aleluya y amén. Nos vemos, si Él lo permite, el próximo domingo. Hasta luego. Que el Señor los bendiga.